Bueno, vamos a continuar con la unidad 9 del programa, hidrocarburos aromáticos. El representante de esta familia es el benceno. Y los derivados del benceno, en el caso de los monosustituidos, se los denomina con el nombre del sustituyente y la terminación benceno. Es el caso del bromobenceno, nitrobenceno, terbutilbenceno. Hay algunos casos como este compuesto que está aquí, que es el fenol, donde ya la IUPAC ha aceptado su nombre vulgar como el nombre IUPAC, que es el oxidrilo unido al anillo aromático. Este se denomina fenol. Aquí también tenemos otro caso, un derivado del benceno, metoxibenceno, conocido vulgarmente como anisol. El estireno también, que es el etenilbenceno. Isopropilbenceno, o sea el grupo isopropilo unido al benceno, conocido como cumeno. Y aquí tenemos otro caso donde la IUPAC ha aceptado su nombre vulgar como nombre propio, que es el caso de la anilina. En el caso de los derivados disustituidos, como ya vieron también en nomenclatura, se utiliza en el caso de los hidrocarburos aromáticos los prefijos orto o 1,2, el prefijo meta o 1,3 y el prefijo para o 1,4. Ejemplos de esto tenemos el 1,2-diclorobenceno o ortodiclorobenceno. Acá tenemos el ácido 3-cloroperoxibenzoico, ¿sí? O ácido metacloroperoxibenzoico. Y en la posición para, un ejemplo, el paranitrofenol. Acá tenemos otro caso de un derivado aromático como es el grupo carbonilo unido al anillo aromático. Este es el caso, sería del benzaldehído, que es el aldehído aromático. Acá tenemos el ácido carboxílico aromático, conocido como ácido benzoico. Bueno, y así distintos ejemplos de derivados aromáticos. Después tenemos compuestos aromáticos donde hay núcleos fusionados, que es lo que vamos a ver en la unidad 14. Este es el caso del naftaleno, un derivado del naftaleno, el naftol, cuando tiene el grupo oxidrilo unido al anillo aromático. Cuando tenemos 3 anillos condensados, por ejemplo, el caso del antraceno. Y en el caso de tener más de 2 sustituyentes, se utiliza la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6 para indicar la posición de los sustituyentes. Aquí tenemos los de anillos condensados, como les decía, el naftaleno, el antraceno, el fenantreno, el anuleno. Y otros compuestos aromáticos que no vamos a verlos acá, pero lo van a ver en el siguiente curso, en Orgánica 2. Por ejemplo, la piridina. Estos son todos compuestos aromáticos llamados con heteroátomos, donde uno de los átomos que constituye el anillo es diferente al carbono. Heterocíclicos, se los conoce, que pueden ser de 6 miembros o de 5 miembros. Entonces tenemos los heterocíclicos hexagonales o los heterocíclicos pentagonales. Bueno, ¿cómo se lo obtiene industrialmente a los hidrocarburos aromáticos? Lo podemos obtener a partir de reforming catalíticos a nivel industrial. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya en la unidad 7 de hidrocarburos saturados el reforming catalítico, o sea, a nivel de en la industria petroquímica? Entonces, a partir de cadenas de hidrocarburos entre 6 y 8 átomos de carbono, se convierten en lineales, se convierten por un tratamiento con catalizadores. Por ejemplo, aquí tenemos este compuesto que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el 1, 2, 3, 4, 5 del hexano. Si lo tratamos con óxido de aluminio y platino, que es un catalizador, se cicla y obtenemos el benceno. También se obtiene otro derivado importante para la industria, que es el hidrógeno. Aquí tenemos el heptano. También a partir del heptano, tratándolo a temperaturas de 500 grados Celsius y una presión de 20 atmósferas, se puede obtener el tolueno,
que es otro derivado aromático del benceno. Y a su vez podemos partir de un compuesto como sería el tolueno, esto se llama dealquilación, y tratándolo con un catalizador como el óxido de aluminio y temperaturas entre 500 y 600 grados Celsius y presiones entre 30 y 50 atmósferas en corriente de hidrógeno, podemos obtener el benceno. Dealquilación quiere decir que eliminamos el grupo alquílico y obtenemos el anillo aromático. Aparte de obtenerse benceno, también se obtiene metano, que es otro producto importante en la industria petroquímica. Que es en el caso del metano, como habíamos visto, si ustedes recuerdan, es gaseoso. El benceno es líquido, su estado físico. Bueno, el benceno presenta una gran estabilidad química y propiedades diferentes a la sustancia con estructuras semejantes. O sea, el benceno no da las reacciones de adición de los alquenos, o sea, no da la adición de halógenos, no da la reacción con ácido sulfúrico y no da la reacción con permanganato, no se oxida. Los compuestos aromáticos son muy estables. Dan reacciones de sustitución y no dan las reacciones de adición como la dan los alquenos. De esta manera entonces se trató de explicar la estructura. ¿Cuál es la estructura del benceno? Kekulé fue el primero que planteó, diríamos, la estructura del benceno una vez que habían descubierto la fórmula molecular de carbono 6, hidrógeno 6. Él plantea que el benceno es tiene una forma de hexágono regular y que está formado por dobles enlaces simples y dobles alternados. Y que esos enlaces simples y dobles alternados se interconvierten entre dos estructuras, donde en una estructura se encuentra en una posición el doble enlace, en la siguiente estructura cambia la ubicación de ese doble enlace y del simple enlace. Entonces son dos estructuras que se interconvierten. ¿Cómo explicó Kekulé que el benceno daba los derivados de halógeno, como el 1,2-dibromobenceno, porque no daban dos derivados, diríamos, porque en el caso de la adición tendría que tenerse dos derivados. Entonces, él explica que solamente se obtiene un solo derivado de la reacción con el bromo, porque estos dos anillos se interconvierten constantemente, entonces eso se da a altas velocidades y debido a esta condición, diríamos, solamente se puede encontrar un solo derivado. De todas maneras, esto no termina de convencer la justificación de la estructura del benceno. Entonces, se plantea la necesidad de medir los calores de hidrogenación para comprobar que esa sería la estructura del benceno. Entonces, midiendo los calores de hidrogenación, se observa que el ciclohexeno tiene un calor de hidrogenación de 28,6 kilocalorías mol. Si agregamos, si medimos, liberamos, diríamos, hidrógeno, se forma un doble enlace, un nuevo doble enlace, estamos en presencia del ciclohexadieno. En este caso, el calor de hidrogenación liberado para formar el ciclohexadieno es de 57,4 kilocalorías mol, lo cual es lógico porque es casi el doble del ciclohexeno. Entonces, era de esperar que cuando se hidrogene, el calor de hidrogenación se forme un tercer triple enlace, el valor del ciclohexatrieno tendría que andar alrededor de los 85-86 kilocalorías mol. Cuando se mide el calor de hidrogenación del benceno, el valor del calor de hidrogenación es de 49 kilocalorías mol. Es decir, que hay una diferencia de 36 kilocalorías mol, que es la energía de estabilización, que se le dio el nombre de energía de estabilización o energía de resonancia, que lo diferencia del ciclohexatrieno. Entonces,
Con esto, de esta manera, no se puede explicar entonces la estructura, diríamos, planteada por Kekulé, con estos valores empíricos obtenidos del calor de hidrogenación. Entonces, a partir de esto, aparece una nueva teoría, que es la que se conoce actualmente de la estructura del benceno, que es la teoría de la resonancia, donde plantea que el benceno es un hexágono regular formado por 6 lados con la misma longitud. Es decir, que no son enlaces simples y dobles alternados, sino que son 6 enlaces que miden 1,39 Armstrong. Y esto se lo detectó en forma por métodos espectroscópicos, donde se midió la longitud de los enlaces carbono-carbono y se vio que era 1,39. Intermedia entre la de un doble enlace, que es 1,34, y 1,54, la de un simple enlace. Y que si bien que la estructura real del benceno es un híbrido de resonancia entre estas dos estructuras planteadas por Kekulé. ¿Qué quiere decir que la verdadera estructura de resonancia se encuentra entre ambas estructuras planteadas por Kekulé. Ambos racematos contribuyen por igual a la estructura real de la molécula. Y esa es la teoría que se acepta hasta la actualidad de la estructura del benceno. Del punto de vista de la teoría del enlace de valencia también se cumple, porque tenemos 6 electrones P, o sea, cada carbono del ciclo del benceno tiene una hibridación sp2, es decir, que está formado por 3 enlaces, 3 orbitales sp2 y un orbital p. Como tenemos 6 carbonos, ¿sí?, vamos a tener 6 orbitales p. Y según la teoría de combinación de orbitales del método de Cloa, cuando combinamos 6 orbitales p, o sea, 6 orbitales atómicos, vamos a obtener 6 orbitales moleculares, pi en este caso. ¿Sí? 6 orbitales moleculares pi, que son 3 ligantes y 3 antiligantes. Es decir, que cumple con la teoría del orbital molecular también la estructura del benceno. De esos 3 orbitales pi, que son los que se encuentran ocupados en su estado fundamental, hay uno que es de menor energía y 2 de igual energía. El de menor energía es el pi1. Es decir, que en la estructura del benceno, al tener los 6 enlaces iguales, los electrones pi se encuentran distribuidos en torno a los 6 electrones, en torno a los 6 átomos de carbono. Es decir, que los electrones pi no están localizados como doble enlace en determinados enlaces carbono-carbono, sino que se encuentran distribuidos, ¿sí?, en todo el hexágono del benceno. Aquí están los 3 orbitales nuevamente, el pi1, pi2, pi3. Pi2 y pi3 tienen mayor energía porque tienen 2 planos nodales. Entonces, los planos nodales eran los lugares donde era poco probable encontrar el electrón. Al tener más planos nodales, quiere decir que esos orbitales necesitan más energía para, existir. En cambio, el pi1 solamente tiene un solo plano nodal. Recuerden que los planos nodales aparecen en los lugares donde hay cambio en el signo de la función de onda. Es decir, que el benceno tiene entonces, estas son las estructuras de resonancia, este es el símbolo de resonancia, es totalmente diferente a lo planteado por Kekulé, porque Kekulé plantea estas dos estructuras, o sea, él no estaba tan errado de existían estas dos estructuras y que había diferencia en la posición de los electrones pi, pero él plantea como un equilibrio la existencia de estas dos estructuras. Y eso no es así, porque si no tendríamos que tener distintos productos de adición, como dan los alquenos. Y aquí en el benceno las reacciones que se obtienen, los derivados aromáticos, son de sustitución.
Entonces, este es el símbolo de resonancia y la verdadera estructura, esta es otra forma de representar, a veces se lo representa con el hexágono y una línea de punto circular que está indicando que los electrones pi se encuentran deslocalizados en los 6 átomos de carbono. Bueno, vamos a continuar entonces con la sustitución electrofílica aromática. La sustitución electrofílica aromática es la propiedad química de los hidrocarburos aromáticos. Como les dije anteriormente, los hidrocarburos aromáticos dan solamente reacciones de sustitución. Vamos a ver la sustitución de halógenos, la reacción de halogenación. Vamos a ver la reacción de nitración, de halogenación, de alquilación, la sulfonación y la acilación. El mecanismo, acá está descrito paso a paso el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática. Tenemos el benceno que se enfrenta al electrófilo y al enfrentarse el electrófilo a la nube pi del benceno se forma el primer estado de transición, que es un complejo ya llamado complejo pi. Aquí se indica la interacción entre el electrófilo y la nube electrónica pi. En este caso el electrófilo todavía tiene su carga positiva. Una vez que el electrófilo ingresa y forma un doble enlace con el anillo, un simple enlace, entonces se forma el intermediario de esta reacción, que es el complejo sigma. Al ingresar el electrófilo forma entonces un complejo que es un carbocatión, y a su vez este carbocatión se estabiliza por resonancia. Luego el anillo aromático tiene que restituir su aromaticidad, por lo tanto hay que perder el hidrógeno para que este enlace sigma vuelva a formar un enlace en el anillo, y de esta manera se pierde el hidrógeno como protón, apareciendo el segundo estado de transición donde se está rompiendo el enlace con el hidrógeno, que es el complejo pi2. Y finalmente los productos entonces son el derivado de benceno sustituido más el protón. Esta forma es una manera simplificada de representar el complejo sigma. Esta es la forma, diríamos, completa, paso a paso. Esto es lo que, para hacer los mecanismos ahora de sustitución, les pido que hagan de esta manera, donde vayan indicando la resonancia del carbocatión. Esta es la forma simplificada de representar al complejo sigma. Bueno, como les decía, en la sustitución electrofílica aromática tenemos un centro de exceso de electrones, que va a ser aquí el nucleófilo, el benceno, y el reactivo que va a atacar al benceno es el reactivo electrofílico. Vamos a ver que en los distintos mecanismos vamos a usar catalizadores para generar la formación del electrófilo, y finalmente, bueno, se obtiene el producto, los productos. Aquí también tiene una forma más simplificada de representar la sustitución electrofílica. Aquí faltaría el complejo pi1 y el complejo pi2, que son los estados de transición. Bueno, vamos a comenzar con la halogenación. En el caso de la halogenación, las reacciones, los electrófilos más convencionales son el bromo y el cloro. El bromo no es lo suficientemente electrofílico para reaccionar solo con el benceno, entonces necesita de un catalizador que sería un ácido de Lewis, por ejemplo en este caso el tribromuro férrico, donde convierte al bromo en bromonio, y de esa manera se transforma en un buen agente electrofílico. Entonces, el primer paso es la formación de ese bromonio. Entonces, el bromo en presencia del ácido de Lewis, tribromuro férrico, el tribromuro férrico, digamos, toma el bromuro y de esta manera se libera un ion bromonio. Pueden representar así todo el complejo o directamente el producto, que es ion bromonio más el anión tetrabromuro de hierro. Ese ion bromonio va a atacar
a la molécula, o sea, el mecanismo es el mismo para todas las sustituciones electrofílicas, ya sea la halogenación, la nitración, la alquilación, la acidación. Para los 5 tipos de sustituciones que dan el benceno, el mecanismo es exactamente el mismo que lo vimos anteriormente en detalle. Aquí ya está simplificado el mecanismo. Entonces, ese ion bromonio va a ingresar a interaccionar con la nube de electrones pi y luego formándose el primer estado de transición, y luego una vez que ingresa toma el enlace pi y se transforma en un enlace sigma, y por lo tanto ese carbono queda deficiente en electrones, por lo tanto queda cargado positivamente, y ahí este complejo se estabiliza por resonancia hasta que es necesario que se pierda este hidrógeno como protón para que se restituya la aromaticidad. Y ahí entonces, al perderse el protón, estamos en presencia de la ruptura del enlace con el protón del segundo estado de transición, que es el complejo pi2, que sería esto. Y finalmente, la obtención del producto, que en este caso es bromobenceno, más tribromuro férrico más ácido bromídrico. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? El hidrógeno que se pierde como protón reacciona con el anión tetrabromuro férrico, y de esa manera se forma ácido bromídrico más tribromuro férrico, es decir, que se restituye el catalizador. Acuérdense que los catalizadores son compuestos que no se pierden o no reaccionan, sino que facilitan el mecanismo de la reacción. Entonces, de esta manera restituimos el catalizador. Aquí tenemos el diagrama de energía. Lo que les estaba diciendo es una reacción, las sustituciones electrofílica aromática transcurren en 2 etapas. En la primera etapa, que es la etapa más lenta, que es la formación de este carbocatión, aquí faltaría esquematizar la energía de activación. Se forma el primer estado de transición, que es cuando interacciona el halógeno con el anillo aromático. Luego viene la formación del complejo sigma. Luego viene el segundo estado de transición, que es cuando se pierde el protón, y finalmente la formación de los productos. Aquí tenemos el diagrama de energía si utilizamos cloro para la halogenación. Entonces sería benceno en presencia de cloro y tricloruro férrico, que es el catalizador. Se forma el primer estado de transición, luego el complejo sigma, el segundo estado de transición cuando se pierde ese protón, y finalmente el producto es clorobenceno más ácido clorhídrico y tricloruro férrico. Fíjense, acá está el balance termodinámico de la reacción. Va a depender del halógeno que empleemos para reaccionar con el benceno. Si utilizamos flúor, la reacción es muy exotérmica y inclusive explosiva, y no se necesita ni la presencia de catalizadores. Fíjense que se liberan menos 114 kilocalorías mol. Con cloro y con bromo las reacciones son termodinámicamente favorables, delta de H negativo, pero con yodo el delta de H es positivo, o sea que es una reacción endotérmica. Bueno, por otro lado tenemos la nitración. En el caso de la nitración necesitamos, para generar el agente electrofílico, es el ion nitronio. Aquí falta una carga positiva, ¿sí? Disculpen, pero aquí falta la carga positiva en el nitrógeno. ¿Cómo se genera el ion nitronio? Haciendo reaccionar el ácido nítrico con el ácido sulfúrico. Se forma el ion nitrosacidio más el hidrógeno sulfato, y finalmente esta reacción, como consecuencia, da el ion nitronio más agua. El agente electrofílico es el ion nitronio. Insisto, aquí falta la carga positiva del nitrógeno. Justamente a partir del nitrógeno es que, o sea, porque ahí se encuentra el déficit electrónico, es el que interactúa con el anillo bencénico, formándose entonces el complejo pi1. Luego ya cuando ingresa el nitrógeno al anillo, formando por un enlace sigma, se forma el complejo sigma, que aquí está simplificado. Luego, cuando se pierde el protón, en el segundo estado de transición, ese protón se une con el hidrógeno sulfato, producto de la reacción, diríamos, de los iones que han reaccionado para formar el ion nitronio.
y se restituye el catalizador, que es el ácido sulfúrico en este caso, y el producto nitrobenceno. En la sulfonación, para formar el agente sulfonante, que es el hidrógeno sulfito, este es el hidrógeno sulfito, se hace reaccionar el ácido sulfúrico con trióxido de azufre. Entonces, el que ingresa es el hidrógeno sulfito a través del azufre. Se forma el primer complejo pi, luego tenemos la formación del complejo sigma, donde ya se unió el azufre por medio de un enlace covalente sigma al anillo, aparece el complejo sigma, y luego para restituir la aromaticidad se debe perder este protón, que se va con el hidrógeno sulfato, de tal manera que se restituye el ácido sulfúrico y se forma el producto ácido benzensulfónico. La sulfonación es la única de las reacciones de sustitución electrofílica aromática que es reversible. El resto de las sustituciones son irreversibles. O sea, el ácido benzensulfónico en presencia de agua, en medio ácido y calor, se puede obtener nuevamente el benceno más ácido sulfúrico. En el caso de la alquilación es la introducción de un grupo alquilo en el anillo sustituir un hidrógeno del benceno por un grupo alquílico. En este caso vamos a sustituir entonces un grupo alquílico por un hidrógeno. El mecanismo es exactamente el mismo, el que venimos desarrollando, la sustitución electrofílica. ¿Cómo se forma ese grupo alquílico? El agente electrofílico se puede formar a partir de un haluro de alquilo en presencia de tricloruro de aluminio, o sea, a partir de haluros de alquilo. Tenemos el haluro de alquilo en presencia de tricloruro de aluminio, el tricloruro de aluminio toma el halógeno del haluro de alquilo y de esta manera se forma el carbocatión. Porque aquí el agente electrofílico es un carbocatión, un carbono cargado positivamente, un carbono alquílico cargado positivamente. Otra forma de obtener este electrófilo es haciendo reaccionar un alcohol con un ácido de Lewis también. En este caso un alcohol en presencia de trifluoruro de boro, de tal manera que se forma también el carbocatión. Y por último, a partir de un alqueno en medio ácido, ustedes ya vieron alquenos, los alquenos dan las reacciones de adición de hidrógeno, y en la primera parte del mecanismo de la adición de hidrógeno se forma un carbocatión. O sea que también se puede obtener a partir de alquenos el agente electrofílico. ¿Cuál es el inconveniente de esta sustitución? Que suele dar productos polialquilados. Esa es una de las limitaciones. En el caso de utilizar flúor, la limitación de la alquilación de flúor y cloro es que a menudo resulta difícil también detener la reacción y se producen productos polialquilados. Otra limitación es que algunas veces ocurren transposiciones del grupo del carbocatión, como habíamos visto ya en la unidad 6, de las transposiciones que puede dar un carbocatión para pasar de un mecanismo SN2 a un mecanismo SN1. Hay ciertos grupos que pueden generar transposiciones y entonces de esa manera se genera otro tipo de mecanismo. Entonces en este caso estos grupos alquílicos también pueden dar transposiciones y de esta manera podemos obtener de distintos derivados. Por ejemplo, si hacemos reaccionar el benceno en presencia de bromuro de propilo, el carbocatión sería el N-propilo. El N-propilo tendríamos el N-propilbenceno, pero este carbocatión se puede transponer y obtenemos un carbocatión más estable, no un carbocatión primario, sino un carbocatión secundario, y el derivado que se obtiene es el isopropilbenceno, porque hubo una transposición del agente electrofílico. Bueno, y por último tenemos de las sustituciones electrofílicas, tenemos la acilación de Friedel y Krafft. En este caso partimos para formar el agente electrofílico de un haluro de ácido o de un
anhídrido de ácido, en presencia siempre de un ácido de Lewis, para favorecer la pérdida, diríamos en este caso, del halógeno y que se forme el grupo acilo, que va a ser el agente electrofílico que va a reaccionar con el anillo aromático. Aquí tenemos el benceno en presencia de este haluro de ácido, que puede ser uno de los más utilizados, el cloruro de acetilo. En presencia también se necesita, como dijimos, el ácido de Lewis para que se pueda generar el agente electrofílico y de esta manera que ingrese, sustituya al hidrógeno del benceno. El mecanismo es exactamente igual al que veníamos trabajando. Aquí está el cloruro de acetilo en presencia de tricloruro de aluminio y el producto es una cetona mixta. En este caso se llama acetofenona o metilfenilcetona.